Sus hermanos la dejaron con colmenas destrozadas y abejas muertas. Que las moscas te hagan compañía, se burlaron. Pero lo que descubrió entre esos panales olvidados cambiaría su destino para siempre. Años después, esos mismos hermanos rogarían por una gota de su miel milagrosa. El notario García carraspeó incómodo mientras desdoblaba el testamento de don Esteban Flores. En la pequeña oficina con olor a papel viejo y café recalentado, 3 hermanos esperaban con expresiones muy diferentes. Adriana Flores, de 32 años, estaba sentada en la esquina más alejada, con las manos entrelazadas sobre su falda de algodón gastado. Sus 2 hermanos mayores, Roberto y Fernando, ocupaban las sillas principales frente al escritorio de caoba, con la postura de quienes ya saben que la vida les sonreirá. Procederé a leer las últimas voluntades de don Esteban Flores Mendoza, anunció el notario, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Adriana apenas respiraba. Su padre había fallecido 3 semanas atrás, tras una agonía lenta que ella había presenciado cada noche, sosteniendo su mano arrugada, mientras sus hermanos visitaban el hospital solo los domingos. A mi hijo Roberto Flores le heredo la hacienda principal con sus 150 hectáreas de cultivo, la casa grande y el ganado. Roberto sonrió con satisfacción. Eran las mejores tierras del valle, regadas por el río y cultivadas durante generaciones. A mi hijo Fernando Flores le heredo los establos con sus 30 caballos de raza, el taller mecánico y la camioneta del año 2020. Fernando asintió complacido. El negocio de caballos era próspero, y el taller generaba ingresos constantes. Adriana tragó saliva. Quedaba solo el viejo colmenar en las colinas, ese proyecto que su padre había comenzado 15 años atrás con tanto entusiasmo, y que había abandonado cuando las abejas empezaron a morir por una plaga que nunca pudo controlar. Y a mi hija, Adriana Flores, el notario hizo una pausa que pareció eterna. Le heredo el colmenar de las colinas con sus 20 colmenas y el terreno circundante de 5 hectáreas. El silencio que siguió fue roto por una carcajada de Roberto. El colmenar, soltó sin poder contenerse. ¿Ese cementerio de abejas muertas? Fernando se unió a la risa. Papá tenía sentido del humor hasta el final. Adriana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pero las colmenas están destruidas, murmuró con voz temblorosa. Las abejas murieron hace años. Exactamente, dijo Roberto limpiándose lágrimas de risa. Te dejó exactamente lo que mereces, nada. El notario carraspeó nuevamente. Hay una nota personal del señor Flores para usted, señorita Adriana. Le extendió un sobre sellado con el nombre de Adriana escrito con la caligrafía temblorosa de su padre. Con dedos que apenas podían sostenerlo, Adriana rompió el sello. Adriana, te dejo el colmenar porque solo tú tienes la paciencia que se necesita. Tus hermanos quisieron tierras fáciles. Tú recibiste el único desafío real. Las abejas vuelven si alguien cree en ellas. Las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. ¿Qué dice?, preguntó Fernando con tono burlón. ¿Alguna disculpa póstuma? Adriana dobló la carta y la guardó en su bolso. No les daría la satisfacción de saber lo que su padre había escrito. Bueno, hermana, dijo Roberto poniéndose de pie. Espero que disfrutes tu herencia, aunque creo que las moscas serán tu única compañía allá arriba. Al menos las moscas son más productivas que las abejas muertas, añadió Fernando con una sonrisa cruel. La reunión terminó con firmas y formalidades. Roberto y Fernando salieron discutiendo sobre cómo dividirían el uso del tractor grande. Adriana permaneció sentada, mirando fijamente el sobre vacío que había contenido el testamento. «Señorita Flores», dijo el notario con voz suave cuando quedaron solos, «su padre vino a verme 2 semanas antes de morir. Me pidió que le entregara esto también». Le extendió una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un viejo libro con las páginas amarillentas. Manual del apicultor moderno, 1985. Leyó Adriana en la portada desgastada. Y debajo, una llave oxidada atada con un cordel. La llave es del cuarto de herramientas del colmenar, explicó el notario.
Su padre dijo que ahí encontraría lo que necesitaba. Adriana tomó la caja con manos temblorosas. Gracias. 2 días después, Adriana emprendió el camino hacia las colinas en su vieja bicicleta. El colmenar estaba a 8 kilómetros del pueblo, siguiendo un sendero de tierra que serpenteaba cuesta arriba. El sol de mediodía caía sin piedad sobre su espalda mientras pedaleaba. Llevaba una mochila con agua, algo de comida y el libro de su padre. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba ver con sus propios ojos la herencia que sus hermanos consideraban una burla. Cuando finalmente llegó a la cima, el espectáculo que la recibió fue devastador. 20 colmenas de madera, cada una pintada de un color diferente que el tiempo había deslavado, se alineaban en 2 hileras frente a una pequeña cabaña de adobe. Pero las colmenas estaban volcadas, rotas, cubiertas de maleza. Los techos se habían desprendido, y las tablas podridas mostraban los panales vacíos del interior. La cabaña no estaba en mejor estado. La puerta colgaba de una sola bisagra, y las 2 ventanas pequeñas no tenían vidrios. El techo de lámina tenía agujeros por donde crecían enredaderas. Adriana dejó caer la bicicleta y caminó lentamente entre las ruinas del sueño de su padre. «¿Por qué, papá?», susurró al viento. «¿Por qué me dejaste esto?». Se acercó a una de las colmenas caídas. Las abejas muertas de hace años eran solo polvo ahora. Los panales que alguna vez debieron estar llenos de miel dorada eran estructuras grises y quebradizas que se desmoronaban al tocarlas. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en una de las colmenas menos dañadas, y lloró. Lloró por su padre, por la injusticia, por los años que había dedicado a cuidarlo mientras sus hermanos construían sus vidas. Lloró por la soledad que sentía, por no tener esposo ni hijos que la acompañaran. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El sol comenzaba a descender, cuando finalmente se secó los ojos y miró a su alrededor con más atención. El terreno de 5 hectáreas se extendía en suave pendiente hacia un pequeño valle. A pesar del abandono, Adriana notó que había vegetación abundante, flores silvestres de todos los colores, arbustos de romero, tomillo y lavanda que habían crecido salvajes. A lo lejos, un bosquecillo de eucaliptos. Se puso de pie y caminó hacia la cabaña. La puerta se dio con un chirrido oxidado. El interior era un solo cuarto con techo alto. Había una pequeña estufa de leña, una mesa volcada, una silla rota y, en la pared del fondo, una puerta cerrada con candado. Adriana sacó la llave que le había dado el notario. Sus manos temblaban mientras intentaba introducirla en la cerradura oxidada. Al tercer intento, el mecanismo se dio con un clic metálico. La puerta se abrió revelando un cuarto pequeño sin ventanas. Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, Adriana ahogó un grito de sorpresa. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos de vidrio. Frascos de todos los tamaños, cada uno etiquetado con letra clara. Miel de romero, 1998. Miel de eucalipto, 2001. Miel de flores silvestres, 2003. Había docenas de frascos, quizás cientos. La última cosecha databa de 2008, el año en que las abejas habían empezado a morir. Adriana tomó uno de los frascos más recientes con manos temblorosas. La miel dentro se había cristalizado ligeramente, pero conservaba su color ámbar oscuro. Rompió el sello de cera y destapó el frasco. El aroma que emanó era embriagador, flores, sol, algo indefinible que le hizo agua a la boca. Metió un dedo y probó. La miel explotó en su boca con sabores complejos y profundos. Dulce, pero no empalagosa. Floral, pero con un toque terroso. Era diferente a cualquier miel comercial que hubiera probado. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Adriana. Su padre no le había dejado un cementerio de abejas. Le había dejado un tesoro escondido y un desafío. Las colmenas podrían reconstruirse. Las abejas podrían volver. Y mientras tanto, tenía cientos de frascos de la miel que su padre había producido en los años buenos. Se sentó en el piso del cuarto oscuro, rodeada de frascos que brillaban como oro líquido en la penumbra, y por primera vez desde la lectura del testamento, sonrió. No sería fácil.
No tenía dinero, no tenía conocimiento de apicultura, no tenía ayuda. Pero tenía algo que sus hermanos nunca entenderían. Tenía la paciencia que su padre mencionaba en la carta. Y tenía la determinación de demostrar que estaban equivocados. Esa noche, Adriana durmió en el piso de la cabaña, envuelta en una manta vieja que encontró en un baúl. Afuera, el viento soplaba entre las colmenas rotas, produciendo un silbido fantasmal que sonaba como el zumbido lejano de abejas que ya no existían. Pero en sus sueños, Adriana escuchaba algo diferente. El zumbido vibrante de miles de abejas trabajando, el aroma de la miel fresca, el sol brillando sobre panales llenos de vida. Cuando despertó al amanecer, con el cuerpo dolorido y el estómago rugiendo de hambre, una única certeza la llenaba. La batalla acababa de comenzar. El primer rayo de sol encontró a Adriana ya despierta, sentada en el porche destartalado de la cabaña. Había pasado medianoche despierta, leyendo el manual de apicultura a la luz de una vela que encontró en el baúl. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones de su padre, diagramas de colmenas, fechas de cosecha, observaciones sobre el comportamiento de las abejas. Era como leer el diario íntimo de alguien profundamente enamorado de su trabajo, pero lo más valioso eran las notas de los últimos años, cuando todo comenzó a salir mal. 15 de marzo 2007. Las abejas están inquietas. Algo en el ambiente las perturba. 22 de junio 2007. Perdí 3 colmenas esta semana. Las abejas simplemente desaparecen. 8 de octubre 2008. Ya no quedan suficientes abejas para mantener el colmenar. He fallado. Adriana cerró el libro con un nudo en la garganta. Su padre había luchado solo contra algo que no comprendía, y la derrota lo había quebrado. Pero hoy era un nuevo día, y Adriana tenía un plan. Se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa y caminó hasta la hilera de colmenas. Con ojo crítico, comenzó a examinar cada una. 5 estaban completamente destruidas, solo madera podrida. 10 necesitaban reparaciones mayores, pero 5, milagrosamente, estaban estructuralmente sanas bajo la maleza y el abandono. 5 colmenas, murmuró. Es un comienzo. Pasó la mañana limpiando el área alrededor de las 5 colmenas menos dañadas. Arrancó maleza, barrió hojas secas, recogió tablas caídas. El trabajo era agotador bajo el sol que cada hora se volvía más implacable. A mediodía, hambrienta y sedienta, se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. No había traído suficiente comida ni agua para sobrevivir más de un día. Tendría que bajar al pueblo. El descenso en bicicleta por el camino de tierra fue más rápido que la subida, pero no menos agotador. Cuando llegó al pueblo, con la ropa empolvada y el cabello despeinado, las miradas de los vecinos la siguieron con una mezcla de curiosidad y lástima. Es Adriana Flores. Escuchó susurrar a 2 mujeres frente a la tienda de abarrotes, la que heredó el colmenar muerto. Pobrecita. Sus hermanos se quedaron con todo lo bueno. Adriana entró a la tienda con la cabeza en alto. Compró lo básico: frijoles, arroz, tortillas, sal, 2 garrafones de agua y fósforos. Gastó 120 pesos de los 200 que tenía en su monedero. Mientras pagaba, don Artemio, el dueño de la tienda, la observó con ojos entrecerrados. ¿Vas a quedarte allá arriba?, preguntó con tono escéptico. Sí, respondió Adriana simplemente. Tu padre intentó hacer funcionar ese lugar durante 10 años. Nunca funcionó. Tal vez yo tenga más suerte. Don Artemio soltó una risa seca. Necesitarás más que suerte, muchacha. Necesitarás un milagro. De regreso en su bicicleta, cargada con bolsas que colgaban del manubrio, Adriana pensó en las palabras del tendero. Un milagro. Quizás tenía razón. Pero mientras pedaleaba cuesta arriba, sudando bajo el sol de las 2 de la tarde, Adriana recordó los frascos de miel en el cuarto oscuro. Cientos de frascos de algo que, según su paladar, era extraordinario. Ese no era un milagro, era un recurso. Esa tarde, después de comer arroz con frijoles cocinados en la vieja estufa de leña, que tardó 2 horas en encender, Adriana regresó al cuarto de almacenamiento.
A la luz del día que entraba por la puerta abierta, contó los frascos metódicamente. 342 en total, de diferentes años, diferentes flores, diferentes tamaños. Hizo cálculos mentales. Si pudiera vender cada frasco a... ¿cuánto? No tenía idea de cuánto costaría la miel artesanal de alta calidad. Al día siguiente bajó nuevamente al pueblo. Esta vez no fue a la tienda de don Artemio. Fue al mercado semanal que se instalaba en la plaza principal cada sábado. Entre puestos de verduras, ropa usada y artesanías, Adriana observó. Había una señora vendiendo miel en frascos simples de plástico. ¿A cuánto la miel?, preguntó Adriana acercándose. 50 pesos el frasco de 500 gramos, respondió la mujer sin levantar la vista de su tejido. Adriana compró un frasco y lo probó discretamente. Era miel industrial, dulce pero sin complejidad. Nada comparable a lo que había en su cuarto de almacenamiento. ¿Vende mucho?, preguntó casualmente. Suficiente para pagar las tortillas, respondió la mujer con indiferencia. Adriana pasó el resto de la mañana observando el mercado, estudiando qué se vendía bien, cómo la gente presentaba sus productos, qué precios manejaban. Para el mediodía, tenía un plan formado. Regresó al colmenar con renovada determinación. Pasó 3 días limpiando la cabaña por completo, reparando la puerta con bisagras nuevas que compró con sus últimos pesos, tapando los agujeros del techo con pedazos de lámina que encontró entre los escombros. El 4.º día, seleccionó 20 frascos de la miel de mejor calidad. Los limpió meticulosamente, pulió el vidrio hasta que brilló, y con un marcador permanente escribió etiquetas sencillas: miel artesanal de las colinas. El sábado siguiente, Adriana apareció en el mercado con su bicicleta cargada de frascos. No tenía mesa ni toldo como los otros vendedores, así que simplemente extendió una manta en el suelo y colocó sus 20 frascos en círculo. Los otros comerciantes la miraron con curiosidad y algo de desdén. ¿Quién era esta mujer con ropa gastada y frascos sin etiquetas profesionales? Las primeras 2 horas pasaron sin un solo cliente. Adriana comenzó a sentir la desesperación trepar por su garganta. Tal vez don Artemio tenía razón. Tal vez esto era una locura. Entonces una anciana se detuvo frente a su manta. ¿Qué vendes, hija?, preguntó con voz suave. Miel artesanal, señora. ¿De las colinas? ¿Del viejo colmenar de don Esteban? Era mi padre, respondió Adriana. La anciana se arrodilló con dificultad y tomó uno de los frascos. Lo observó a contraluz, viendo cómo el sol hacía brillar el líquido ámbar. Don Esteban me vendió miel hace años, dijo con nostalgia. Era la mejor que he probado, pero luego las abejas murieron y él dejó de producir. Esta es de esa época, admitió Adriana, de sus mejores años. ¿A cuánto? Adriana tragó saliva. No quería pedir demasiado y espantar a su primera clienta, pero tampoco podía regalar su tesoro. 100 pesos el frasco. La anciana asintió como si el precio fuera razonable. Dame 2. Adriana casi no podía creer lo que escuchaba. 200 pesos. Envolvió los frascos en periódico viejo con manos temblorosas. ¿Tienes más?, preguntó la anciana mientras pagaba. Sí, señora. Muchos más. Volveré la próxima semana. Y traeré a mis amigas. Cuando la anciana se alejó, Adriana se quedó mirando los billetes en su mano. 200 pesos. Su primer venta. Durante el resto del día vendió 8 frascos más. 800 pesos en total. Era más de lo que había ganado en toda su vida, trabajando ocasionalmente en casas ajenas. El siguiente sábado, Adriana llegó con 30 frascos. La anciana cumplió su promesa y trajo a 4 amigas. Cada una compró 3 frascos, pero había algo más. Un hombre de unos 50 años, bien vestido, se detuvo frente a su manta. ¿Es usted quien vende la miel de las colinas?, preguntó con interés genuino. Sí, señor. Mi nombre es Rodrigo Maldonado. Tengo un restaurante en la ciudad, a 40 kilómetros de aquí. He estado buscando miel artesanal de calidad para mis postres. Adriana sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Puedo probar?, preguntó el hombre. Adriana abrió uno de los frascos y le ofreció una cucharita desechable.
Rodrigo probó con la expresión concentrada de un catador profesional. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Esto es excepcional», declaró. «¿Cuánta producción tiene?» Adriana dudó. No podía mentir, pero tampoco quería revelar que solo tenía un stock limitado de miel vieja. «Por ahora, tengo una reserva de los mejores años de producción», dijo cuidadosamente. «Estoy trabajando en restablecer el colmenar. ¿Cuánto me vendería por 20 frascos para entrega semanal?» Adriana hizo cálculos rápidos. A 100 pesos el frasco serían 2,000 pesos semanales, 8,000 al mes. 120 pesos por frasco en pedidos grandes, dijo, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Rodrigo asintió. Trato hecho. Pero necesito consistencia. ¿Puede garantizar la entrega? Sí, señor, respondió Adriana con más confianza de la que sentía. Esa noche, mientras contaba 3,000 pesos en billetes arrugados, Adriana hizo inventario mental. Con las ventas del mercado y el pedido de Rodrigo, podría sostener el negocio durante 2 meses, tal vez 3, pero luego se le acabaría la miel de su padre. Y ahí radicaba el verdadero desafío. Necesitaba que las abejas volvieran. Al día siguiente, Adriana buscó en el libro de su padre información sobre cómo atraer enjambres silvestres. Las páginas 57 a 63 estaban marcadas con notas urgentes. Las abejas buscan cavidades protegidas. Ofrecerles refugio limpio con rastro de cera atrae exploradoras. Adriana pasó la siguiente semana preparando las 5 colmenas reparadas según las instrucciones del libro. Las limpió a fondo, las pintó con colores brillantes para que las abejas pudieran identificar su hogar, y untó las entradas con restos de cera vieja de los panales destruidos. No sabía si funcionaría, pero era lo único que podía hacer. Mientras trabajaba, un hombre mayor apareció por el sendero, apoyado en un bastón de madera tallada. «Buenos días», saludó con voz ronca. Adriana se tensó. No esperaba visitantes tan arriba en las colinas. «Buenos días», respondió cautelosamente. «Me llamo Heraclio. Vivo en la finca al otro lado del valle», explicó señalando con su bastón. «Fui amigo de tu padre». Adriana bajó la brocha con la que pintaba y limpió sus manos en un trapo. «Conoció a mi papá. Durante 30 años. Aprendimos apicultura juntos en nuestra juventud». El anciano se acercó cojeando ligeramente y examinó el trabajo de Adriana. «Estás haciendo bien las cosas», dijo con aprobación. «Tu padre estaría orgulloso». «No sé si las abejas volverán», admitió Adriana. Heraclio sonrió mostrando dientes amarillentos. «Volverán. Las colinas siempre han sido buenas para las abejas. El problema hace años fue el uso de pesticidas en los campos del valle. Envenenaron las flores. ¿Y ahora? Ahora hay regulaciones. Los agricultores ya no pueden usar esos químicos. Las abejas están regresando a la región». Por primera vez en semanas, Adriana sintió algo parecido a la esperanza real. «¿Cómo puedo atraerlas?» «Ya estás haciendo lo correcto. Pero déjame enseñarte algunos trucos viejos». Durante las siguientes horas, Heraclio le enseñó secretos que no estaban en ningún libro. Cómo colocar las colmenas en ángulo para protegerlas del viento. Cómo crear trampas para enjambres usando cajas con feromonas. Cómo leer el comportamiento de las abejas exploradoras. «Hay algo más», dijo Heraclio antes de marcharse. «Las abejas necesitan agua cerca. Tu padre tenía un pequeño estanque artificial. Está seco ahora, pero si lo llenas será como un imán». Adriana encontró el estanque esa misma tarde, oculto por matorrales. Era una depresión circular de piedra, de 2 metros de diámetro, alimentada por un manantial que se había secado. Pasó 2 días excavando y limpiando el cauce del manantial. En la tarde del segundo día, un hilo de agua comenzó a fluir nuevamente, llenando lentamente el estanque. Una semana después, mientras Adriana preparaba frascos para el mercado del sábado, escuchó un zumbido. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se intensificó. Salió corriendo de la cabaña y lo que vio la dejó sin aliento. Una nube oscura se acercaba desde el bosque de eucaliptos. Miles de abejas, moviéndose como un solo organismo, danzando en el aire. Un enjambre.
Adriana se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Las abejas sobrevolaron el área, explorando. Un grupo pequeño se posó en una de las colmenas recién preparadas, la azul brillante. Desaparecieron en la entrada. Minutos después, el enjambre entero comenzó a descender hacia la colmena azul. Era como ver un río negro fluyendo del cielo a la tierra. En menos de 10 minutos, todas las abejas habían entrado. La colmena vibraba con energía. Adriana cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las abejas habían vuelto. Esa noche, acostada en su colchón en el piso de la cabaña, Adriana escuchó el zumbido constante de la colmena azul. Era un sonido de vida, de trabajo, de futuro. En 2 meses había pasado de llorar desesperada entre colmenas rotas a tener un negocio incipiente y su primera colonia de abejas. No era un imperio todavía, apenas era supervivencia, pero mientras el sueño la vencía, Adriana sonrió con una certeza absoluta. Lo imposible acababa de volverse posible. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Adriana ya despierta, observando la colmena azul desde una distancia respetuosa. Las abejas entraban y salían en un flujo constante, cargadas con polen amarillo brillante en sus patas traseras. Habían pasado 3 meses desde que el primer enjambre llegó. Ahora, 4 de las 5 colmenas preparadas estaban habitadas. El zumbido permanente se había convertido en la banda sonora de su vida. Heraclio visitaba 2 veces por semana, enseñándole pacientemente el arte de la apicultura. Cómo revisar los panales sin molestar a las abejas. Cómo identificar una reina sana. Cómo prevenir el enjambrazón indeseado. Las abejas son como un organismo único, explicaba el anciano mientras Adriana tomaba notas frenéticas. La colmena entera piensa, decide, actúa. Tu trabajo no es controlarlas, sino facilitarles la vida. El negocio de la miel antigua prosperaba más allá de sus expectativas. El restaurante de Rodrigo pedía ahora 30 frascos semanales. 3 tiendas gourmet de la ciudad habían comenzado a vender su miel. Y en el mercado del pueblo, Adriana tenía clientes regulares que llegaban temprano para asegurar su compra. Pero el inventario disminuía inexorablemente. De los 342 frascos originales, solo quedaban 87. Necesito que las colmenas produzcan pronto, le confió a Heraclio una tarde. El anciano examinó los panales a través de una ventana de observación que habían instalado. Están construyendo bien. En 2 meses más podrías hacer tu primera cosecha pequeña. Pero Adriana, su tono se volvió serio. La primera miel de una colmena nueva es crítica. Si tomas demasiado, debilitas la colonia. ¿Cuánto puedo tomar? Con 4 colmenas saludables, tal vez 15 kilos en total, nada más. 15 kilos. 30 frascos de 500 gramos. Apenas cubriría un pedido semanal de Rodrigo. Adriana hizo cálculos mentales durante toda la noche. Los ahorros que había acumulado sumaban 18,000 pesos. Era más dinero del que había tenido jamás, pero no suficiente para expandirse significativamente. Necesitaba más colmenas, muchas más. Al día siguiente bajó al pueblo y preguntó en la cooperativa agrícola sobre préstamos para pequeños productores. La respuesta fue desalentadora. Necesitas 3 años de historial productivo, le informó el funcionario sin levantar la vista de su computadora. Y un aval. ¿Quién me daría un aval?, pensó Adriana con amargura. Sus hermanos que se burlaban de ella, su familia inexistente, pero la solución llegó de donde menos lo esperaba. Una tarde, mientras Adriana trabajaba reparando una 6ª colmena, escuchó el motor de un vehículo subiendo por el camino. Un jeep azul se detuvo frente a la cabaña. De él bajó una mujer de unos 45 años, vestida con ropa práctica de campo y sombrero de paja. ¿Adriana Flores?, preguntó con voz firme. Sí, señora. Me llamo Patricia Domínguez. Soy ingeniera agrónoma y trabajo con la Cooperativa de Mujeres Rurales del Estado. Adriana se limpió las manos en su overol, súbitamente consciente de su aspecto desaliñado. Rodrigo Maldonado me habló de tu miel, continuó Patricia. Dice que es la mejor que ha probado en 20 años de restaurantero. Es muy amable de su parte.
Patricia sonrió. No es amabilidad, es un hombre de negocios. No compraría tu producto si no fuera excepcional. Caminaron juntas por el colmenar, mientras Adriana explicaba su situación. Las colmenas heredadas, la miel almacenada de su padre, los enjambres que estaban regresando. Patricia escuchaba con atención, haciendo preguntas específicas sobre producción, costos, proyecciones. Tengo una propuesta, dijo finalmente. La cooperativa tiene un programa para apoyar emprendimientos de mujeres rurales. Podríamos darte un préstamo blando de 30,000 pesos para comprar colmenas nuevas y equipo. Adriana sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿30,000 pesos? Con tasa de interés del 2% anual y 2 años de plazo. Pero hay condiciones. ¿Cuáles? Primero, debes capacitarte formalmente. Hay un curso de apicultura orgánica certificada que empieza el próximo mes. Segundo, debes unirte a la cooperativa y comprometerte a compartir conocimientos con otras mujeres que quieran iniciar proyectos similares. Adriana no lo pensó 2 veces. Acepto. 3 semanas después, Adriana estaba sentada en un salón de clases por primera vez en 15 años. El curso de apicultura orgánica se impartía los martes y jueves en la ciudad, a 2 horas de autobús del pueblo. Eran 12 mujeres en total. Algunas jóvenes, otras mayores. Todas con la misma mirada de determinación que Adriana reconoció en el espejo. El instructor, un biólogo llamado Ernesto, era apasionado y exigente. La apicultura orgánica no es solo evitar químicos, explicaba. Es entender que las abejas son polinizadores esenciales para el ecosistema. Ustedes no solo producirán miel, estarán salvando al planeta. Adriana absorbía cada palabra, cada diagrama, cada técnica. Aprendió sobre genética de abejas, enfermedades comunes, arquitectura de colmenas, propiedades medicinales de los productos apícolas. Pero lo más valioso fue descubrir algo que su padre nunca había explorado: los subproductos. La miel es solo el 20% del valor de una colmena, explicó Ernesto en la 4ª clase. También producen polen, propóleo, jalea real y cera, cada uno con mercados específicos y rentabilidad alta. Adriana levantó la mano. ¿Cómo se cosecha el propóleo? Excelente pregunta. Durante las siguientes 2 horas, Ernesto explicó las técnicas para cosechar cada subproducto sin dañar las colmenas. Adriana llenó 3 cuadernos con notas detalladas. Con el préstamo de la cooperativa, Adriana compró 10 colmenas nuevas de un diseño moderno llamado Langstroth. Eran más eficientes que las viejas cajas de madera de su padre, con marcos removibles que facilitaban la inspección y cosecha. También adquirió equipo profesional, trajes de apicultor, ahumadores, extractores de miel, recipientes de acero inoxidable para procesamiento. Heraclio la ayudó a instalar las nuevas colmenas, enseñándole a espaciarlas correctamente y orientarlas hacia el sol naciente. Tu padre estaría asombrado, dijo el anciano con orgullo. En 6 meses has logrado más que él en 10 años. Pero Adriana sabía que no era mérito solo suyo. Tenía ventajas que su padre nunca tuvo: el apoyo de la cooperativa, conocimiento actualizado y, sobre todo, un mercado que valoraba los productos artesanales. Para atraer enjambres a las nuevas colmenas, Adriana aplicó todo lo aprendido. Colocó trampas de feromonas, mantuvo el estanque lleno de agua fresca, plantó flores melíferas alrededor del colmenar. Los resultados llegaron rápido. En 3 semanas, 5 colmenas nuevas estaban habitadas. Las abejas parecían ser atraídas por el oasis que Adriana había creado en las colinas. Una mañana, mientras revisaba los panales con su nuevo traje de apicultor, Adriana notó algo extraordinario en la colmena azul, la primera que se había poblado. Los panales estaban completamente llenos de miel operculada. Las abejas habían sellado cada celda con una fina capa de cera, indicando que la miel estaba madura y lista para cosechar. Con manos temblorosas, Adriana extrajo un marco. Era pesado, goteando con miel dorada que brillaba al sol. Su primera cosecha propia. Llamó a Heraclio, quien llegó jadeando por la cuesta con su bastón. Es el momento.
confirmó el anciano con una sonrisa. Tu primera miel. Siguiendo sus instrucciones, Adriana cosechó cuidadosamente, dejando suficientes reservas para que las abejas sobrevivieran el invierno. De las 4 colmenas originales, obtuvo 23 kilos de miel. El proceso de extracción fue laborioso pero emocionante. Adriana cortaba los opérculos de cera con un cuchillo caliente, colocaba los marcos en el extractor centrífugo y giraba la manivela, mientras la miel fluía como oro líquido hacia el recipiente de acero. El aroma que llenaba la cabaña era embriagador. Flores silvestres, romero, eucalipto, todo mezclado en una sinfonía olfativa. Cuando finalmente embotellaba el último frasco, Adriana tenía 46 frascos de 500 gramos de su propia producción. Esa noche llamó a Rodrigo. «Tengo miel fresca», anunció, «de mi primera cosecha. Llévame 5 kilos mañana mismo. Quiero probarla». Al día siguiente, Adriana hizo el viaje a la ciudad en autobús, cargando cuidadosamente 10 frascos en su mochila. El restaurante de Rodrigo era elegante, con manteles blancos y velas en cada mesa. Adriana se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla. Rodrigo la recibió en la cocina, donde 5 cocineros trabajaban en medio del ruido de ollas y sartenes. «Adriana, perfecto, ábrela». Destapó uno de los frascos frente a todos. Los cocineros se acercaron curiosos. Rodrigo metió una cuchara limpia y probó. Cerró los ojos, degustando. «Es diferente a la que me has vendido», dijo finalmente. Adriana sintió que el estómago se le contraía. «¿Mejor o peor?» «Diferente», repitió Rodrigo. «La anterior era más oscura, más intensa. Esta es más floral, más delicada. Ambas son excepcionales, pero para cosas distintas». Abrió los ojos y sonrió. «Quiero las dos. La oscura para postres con chocolate, la clara para postres con frutas. ¿Cuánto puedes producir?» «Por ahora, pocos kilos al mes, pero estoy expandiéndome». «Bien. Y hay algo más que quiero proponerte». Rodrigo la llevó al pequeño mostrador de venta que tenía en la entrada del restaurante. Había productos gourmet, aceites, vinagres, salsas artesanales. «Quiero vender tu miel aquí, con tu marca, no como proveedor, sino como producto destacado». Adriana parpadeó. «¿Mi marca?» «Necesitas una marca, un nombre que la gente recuerde. ¿Has pensado en eso?» No lo había hecho. Siempre había sido simplemente miel de las colinas. «Miel Flores», dijo súbitamente. «Por mi apellido y porque viene de las flores». Rodrigo asintió. «Miel Flores, me gusta, simple, memorable. Te diseñaré etiquetas profesionales. A cambio, me das exclusividad en la ciudad». Era un trato generoso. Adriana aceptó inmediatamente. 2 semanas después, Adriana tenía sus primeras etiquetas profesionales. Diseño sencillo, un hexágono dorado con una abeja estilizada y el texto «Miel Flores». Producción artesanal orgánica. El impacto fue inmediato. Las ventas en el restaurante se triplicaron. Las tiendas gourmet pedían más producto. Y en el mercado del pueblo, la gente reconocía ahora su marca. Para el 6º mes desde que heredó el colmenar, Adriana tenía 14 colmenas productivas. Había cosechado ya 3 veces, produciendo un total de 85 kilos de miel. Sus ingresos mensuales promediaban 12,000 pesos. Era más de lo que sus hermanos ganaban en el mejor mes de sus negocios. Pero lo más importante era que había comenzado a experimentar con los subproductos. Siguiendo las enseñanzas de Ernesto, instaló trampas especiales para recolectar propóleo, esa sustancia resinosa que las abejas usaban como sellador y que tenía propiedades antibióticas potentes. El primer lote de propóleo crudo lo vendió a una farmacia naturista de la ciudad. 300 gramos por 800 pesos. «Es oro puro», le dijo la dueña de la farmacia, una mujer llamada Beatriz. «El propóleo está en alta demanda. Si puedes producir 1 kilo mensual, te lo compro todo». Adriana también aprendió a cosechar polen, instalando trampas en las entradas de las colmenas que obligaban a las abejas a sacudirse parte de su carga al entrar. El polen, secado y empacado, se vendía como suplemento nutricional, 150 pesos por frasco de 200 gramos. Y finalmente,
comenzó a derretir los opérculos de cera para moldear velas aromáticas. Una docena de velas pequeñas por cada cosecha de miel. Cada producto generaba un flujo de ingresos adicional. La colmena ya no era solo miel, era un sistema productivo completo. Una tarde, mientras Adriana empacaba productos para entregas de la semana, escuchó voces acercándose por el sendero. Para su sorpresa, eran Patricia y otras 3 mujeres de la cooperativa. «Adriana, te traemos visitas», anunció Patricia. «Ellas quieren aprender de ti». Las 3 mujeres, de diferentes edades y pueblos, miraban el colmenar con asombro. «¿Tú hiciste todo esto sola?», preguntó una de ellas, una señora mayor llamada Socorro. «Con mucha ayuda», respondió Adriana honestamente. «Don Heraclio me enseñó los secretos tradicionales, el curso me dio conocimiento técnico, y la cooperativa me apoyó financieramente». Durante las siguientes 3 horas, Adriana compartió todo lo que sabía: cómo preparar las colmenas, cómo atraer enjambres, cómo cosechar sin dañar a las abejas, cómo procesar los subproductos. Las mujeres escuchaban fascinadas, tomando notas, haciendo preguntas. Cuando se marcharon, Socorro se acercó a Adriana. «Gracias, hija. Mi esposo murió hace 2 años y dejó nuestro ranchito abandonado. Ahora sé que puedo hacer algo con esa tierra». Adriana sintió una emoción cálida en el pecho. No solo estaba construyendo su propio negocio, estaba inspirando a otras. Esa noche, sentada en el porche de su cabaña renovada, con el zumbido de 14 colmenas como música de fondo, Adriana hizo inventario de su vida. Había pagado ya la mitad del préstamo de la cooperativa. Tenía ahorros de 25,000 pesos. Su producto se vendía en 5 puntos diferentes, y acababa de recibir una invitación para participar en la Feria Estatal de Productos Orgánicos. Pero sobre todo, había encontrado algo que nunca supo que buscaba: un propósito. Su padre le había dejado un colmenar muerto no como burla, sino como desafío, y ella lo había aceptado, transformando ruinas en vida. Los árboles de eucalipto susurraban con la brisa nocturna. A lo lejos, un búho ululaba. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado de las colinas. Adriana cerró los ojos y escuchó. El zumbido de las abejas nunca cesaba, ni siquiera de noche. Era un recordatorio constante de que mientras ella dormía, miles de pequeñas trabajadoras seguían construyendo, cuidando, creando. Y mañana, ella haría lo mismo. La batalla de la supervivencia había terminado. Ahora comenzaba la consolidación del imperio. Pero lo que Adriana no sabía era que su pasado estaba a punto de alcanzarla, y que pronto tendría que demostrar que su éxito no era suerte, sino resultado de trabajo, inteligencia y una determinación inquebrantable. La Feria Estatal de Productos Orgánicos se celebraba en el centro de exposiciones de la capital, a 3 horas de autobús del pueblo. Adriana llegó con el corazón acelerado, cargando 3 cajas llenas de sus productos: miel en diferentes presentaciones, propóleo, polen, velas de cera. Patricia la había ayudado a diseñar un stand modesto pero profesional. Un mantel color miel, carteles con información sobre las abejas y los beneficios de los productos orgánicos, muestras para degustación. «Respira», le dijo Patricia mientras montaban el stand. «Ya has hecho la parte difícil, ahora solo disfruta mostrando tu trabajo». La feria abrió sus puertas a las 10 de la mañana. Cientos de visitantes comenzaron a recorrer los pasillos, deteniéndose en stands de café orgánico, chocolate artesanal, quesos de cabra, vegetales hidropónicos. El stand de Adriana atrajo atención inmediatamente. La miel dorada brillaba bajo las luces, las velas desprendían un aroma suave a cera natural, y los frascos de propóleo intrigaban a los visitantes conscientes de la salud. Para mediodía, Adriana había vendido 40 frascos de miel, 15 de propóleo y 20 velas. Los billetes se acumulaban en la pequeña caja que había traído. Entonces escuchó una voz que no había oído en 10 meses. «Vaya, pero si es la heredera del colmenar muerto». Adriana levantó la vista bruscamente. Allí, frente a su stand, estaban Roberto y Fernando, sus hermanos. Roberto llevaba un traje que se veía caro pero le quedaba mal.
Fernando vestía jeans de marca y una camisa deportiva. Ambos la miraban con una mezcla de sorpresa y algo que Adriana no pudo identificar inmediatamente. «Hermanos», dijo con voz neutral, obligándose a mantener la calma. «No sabíamos que estarías aquí», dijo Fernando mirando los productos con evidente curiosidad. «¿Todo esto es tuyo?» «Sí». Roberto tomó un frasco de miel y lo examinó. «Miel Flores. Qué original usar nuestro apellido». «Es mi apellido también», respondió Adriana con firmeza. «Y es mi negocio». «¿Negocio?» Roberto soltó una risa que no llegó a sus ojos. «¿Esto es un negocio?» «Vender miel en una feria». Adriana sintió la vieja herida abrirse, pero esta vez no sangró. En su lugar sintió una calma fría. «Es más que un negocio», dijo tranquilamente. «Es una empresa registrada con 14 colmenas productivas, 5 clientes comerciales fijos y presencia en 8 puntos de venta». Fernando intercambió una mirada con Roberto. «8 puntos de venta», repitió. «Eso es impresionante». «Gracias». Roberto dejó el frasco sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Bueno, me alegro de que hayas encontrado algo que hacer con ese pedazo de tierra inútil que papá te dejó». «No era inútil», respondió Adriana. «Solo estaba esperando a alguien que creyera en él». Antes de que Roberto pudiera responder, una mujer elegante se acercó al stand. «¿Es usted la productora?», preguntó con acento refinado. «Sí, señora. Soy Marcela Cortés, compradora para la cadena de supermercados Vida Natural. He probado su miel en el restaurante de Rodrigo Maldonado. Es excepcional». Adriana sintió que el corazón le daba un vuelco. Vida Natural era una cadena de 20 tiendas en todo el estado. «Muchas gracias, señora. Me gustaría discutir un contrato de suministro. ¿Tiene tarjeta de presentación?». Adriana sacó una de las tarjetas sencillas que había mandado imprimir la semana anterior. «Por supuesto». Marcela tomó la tarjeta, escaneó el código QR que llevaba al nuevo sitio web básico de Adriana y asintió con aprobación. «La llamaré el lunes. Prepare una propuesta para suministro mensual». Cuando Marcela se alejó, Adriana notó que sus hermanos habían observado toda la interacción con expresiones cada vez más tensas. «Vida Natural», murmuró Fernando. «Eso es grande». «Sí», respondió Adriana simplemente. Roberto se aclaró la garganta. «Mira, Adriana, tal vez fuimos un poco duros contigo cuando se leyó el testamento. No sabíamos que papá te había dejado algo con tanto potencial». Adriana lo miró directamente a los ojos. «Papá no me dejó el potencial. Me dejó ruinas. Yo construí el potencial». «Claro, claro», dijo Roberto con una sonrisa forzada. «Y has hecho un gran trabajo. De hecho, Fernando y yo estábamos hablando. Tal vez podríamos colaborar. Nosotros tenemos experiencia en agricultura, contactos, recursos. Podríamos expandir tu operación significativamente». Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. «¿Qué tipo de colaboración?», preguntó Adriana, aunque ya sabía la respuesta. «Una sociedad», dijo Fernando entusiasmado. «Tú pones el colmenar y el producto. Nosotros ponemos capital y conexiones. Dividimos las ganancias en tercios iguales». Adriana dejó que el silencio se extendiera. Observó a sus hermanos, viendo realmente por primera vez en su vida adulta. Roberto, el mayor, siempre tan seguro de su superioridad, pero ahora había líneas de tensión alrededor de su boca, arrugas de preocupación en su frente. Fernando, el más joven de los tres, siempre siguiendo los pasos de Roberto, pero sus ojos mostraban algo que Adriana reconoció: desesperación. «¿Cómo van sus negocios?», preguntó súbitamente. Roberto se tensó. «Bien, van bien». «¿De verdad?». Fernando bajó la mirada. Roberto apretó la mandíbula. «Las cosas han estado difíciles», admitió finalmente Roberto. «La sequía del año pasado afectó las cosechas. Los precios del ganado cayeron. Tenemos algunas deudas. Y el taller», continuó Fernando cuando su hermano se calló. «Las reparaciones han disminuido. La gente prefiere llevar sus vehículos a la ciudad». Adriana asintió lentamente. «Entiendo. Por eso pensamos que podríamos unir fuerzas».
dijo Roberto con renovada urgencia. Como familia. Es lo que papá hubiera querido. ¿De verdad? Preguntó Adriana con voz suave pero con filo de acero. Papá hubiera querido que ustedes se burlaran de mi herencia, me llamaran inútil, y luego vinieran a pedirme ayuda cuando sus propios negocios fracasaran. Roberto palideció. No fracasamos, pero están fracasando, interrumpió Adriana. Y ahora que ven que yo no fracasé, quieren una parte de lo que construí. Eres nuestra hermana, dijo Fernando con voz quebrada. Se supone que la familia se ayuda. Adriana sintió una emoción compleja atravesarla. No era venganza lo que sentía, pero tampoco era compasión ciega. Tienen razón, dijo finalmente. La familia debería ayudarse. ¿Saben quién me ayudó cuando no tenía nada? Don Heraclio, un vecino que ni siquiera era familia. Patricia, de la cooperativa. Rodrigo, un cliente que se convirtió en aliado. Esa fue mi familia estos meses. Adriana, por favor, suplicó Roberto, y por primera vez en su vida, Adriana escuchó humildad en su voz. Estamos en problemas reales. Los bancos nos están presionando. Podríamos perder las tierras que papá nos dejó. ¿Y vinieron aquí a venderme la idea de que los salve?, preguntó Adriana, disfrazándolo de sociedad. El silencio fue respuesta suficiente. Adriana respiró profundo. Esto era lo que había temido y esperado simultáneamente. El momento de enfrentar el pasado, de decidir qué tipo de persona sería. No haré una sociedad con ustedes, dijo finalmente. Las caras de sus hermanos se descompusieron. Pero, continuó Adriana antes de que pudieran protestar, si realmente quieren aprender apicultura, si están dispuestos a trabajar, puedo enseñarles, como empleados, como aprendices, no como socios. Roberto abrió la boca para protestar, pero Fernando lo detuvo con una mano en el brazo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Fernando. Significa que vendrían al colmenar 2 veces por semana, aprenderían el oficio desde cero, y cuando dominen las técnicas les ayudaría a establecer sus propios colmenares en sus tierras, separados del mío, sus propios negocios. ¿Por qué harías eso?, preguntó Roberto con suspicacia. Después de cómo te tratamos. Adriana pensó en la carta de su padre, en las abejas que habían vuelto, en las mujeres de la cooperativa que estaban aprendiendo de ella. Porque papá tenía razón. Yo tengo paciencia. Y porque las abejas me enseñaron algo importante. Una colmena prospera cuando todas trabajan juntas, pero cada una tiene su función. Ustedes necesitan encontrar la suya. No robándome la mía. Roberto lucía como si hubiera mordido algo amargo, pero Fernando asintió lentamente. Es más de lo que merecemos, admitió. Acepto. Roberto, dijo Fernando mirando a su hermano mayor. Es una buena oferta. Y es justo. Roberto apretó los puños, luchando visiblemente con su orgullo. Finalmente, asintió con rigidez. Está bien, aprenderemos. Bien, dijo Adriana. Los espero el próximo martes a las 7 de la mañana. Traigan ropa que puedan ensuciar y estén preparados para trabajar duro. Sus hermanos se alejaron sin decir más, sus espaldas encorvadas de una manera que Adriana nunca había visto. Patricia, que había observado todo desde cierta distancia, se acercó. Eso fue impresionante, dijo, y generoso. No fue generosidad, respondió Adriana. Fue justicia. Ellos tienen que aprender lo que yo aprendí. Que nada se regala, todo se gana. El resto del día pasó en un torbellino. Adriana vendió todo su inventario y recibió tarjetas de 3 nuevos clientes potenciales, además de Marcela de Vida Natural. Cuando la feria cerró, Adriana contó sus ganancias. 8,500 pesos, en un solo día. El viaje de regreso en autobús fue tranquilo. Adriana observaba el paisaje oscuro por la ventana, procesando el encuentro con sus hermanos. No sentía triunfo, no sentía venganza, sentía algo más complejo, paz. Había demostrado su punto sin necesidad de humillarlos. Les había ofrecido una mano sin dejarse explotar. Había establecido límites claros mientras mantenía la puerta abierta a la redención. Era, pensó, lo que su padre hubiera querido ver. El martes siguiente, a las 7 en punto de la mañana,
Roberto y Fernando aparecieron en el colmenar. Llegaron en la camioneta de Fernando, visiblemente incómodos con la situación. Adriana los esperaba con 2 trajes de apicultor usados que había conseguido prestados. «Buenos días», saludó profesionalmente. «Hoy aprenderán lo básico, cómo acercarse a una colmena, cómo usar el ahumador, cómo leer el comportamiento de las abejas». Durante las siguientes 4 horas, Adriana les enseñó con paciencia pero sin condescendencia. Cuando Roberto cometía errores, lo corregía. Cuando Fernando hacía preguntas inteligentes, las respondía completamente. Los hermanos trabajaron en silencio, sudando bajo el sol, concentrados en las tareas. Al final de la sesión, mientras se quitaban los trajes empapados en sudor, Fernando habló. «Es más difícil de lo que pensaba». «Todo trabajo real es difícil», respondió Adriana. «Por eso vale la pena». Roberto no dijo nada, pero asintió brevemente antes de subir a la camioneta. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. 2 veces por semana, sus hermanos aparecían y aprendían. Gradualmente, Adriana notó cambios en ellos. Roberto hablaba menos y escuchaba más. Fernando hacía preguntas cada vez más sofisticadas. Ambos empezaron a llegar temprano y a quedarse hasta completar las tareas correctamente. Una tarde, después de 2 meses de entrenamiento, Roberto se acercó a Adriana mientras empacaban herramientas. «Nunca te pedimos perdón», dijo sin mirarla a los ojos. «Por lo del testamento, por las cosas que dijimos». Adriana dejó la herramienta que sostenía. «No, lo siento», dijo Roberto finalmente mirándola. «Fuimos crueles y estúpidos. Papá sabía lo que hacía al dejarte el colmenar. Sabía que eras la única de nosotros 3 con la paciencia y la determinación para hacer algo realmente grande». Fernando se acercó también. «Yo también lo siento, Adriana. Siempre te vimos como la hermana menor, la que necesitaba protección. Nunca vimos tu fuerza». Adriana sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante meses. «Los perdono», dijo simplemente. «No para salvarlos a ustedes, sino para liberarme yo. Ya no quiero cargar con ese peso». Roberto asintió, con los ojos húmedos. Fernando se limpió la cara con la manga de su camisa. «¿De verdad crees que podemos hacer nuestros propios colmenares?», preguntó Fernando. «Sí», respondió Adriana. «Ya dominan lo básico. En 3 meses más estarán listos para comenzar sus propias operaciones, y yo los ayudaré a conseguir sus primeros enjambres». Esa noche, mientras Adriana cenaba sola en su cabaña, escuchó el zumbido constante de sus colmenas. 18 ahora. 4 más que el mes anterior. Su teléfono sonó. Era Marcela de Vida Natural. «Adriana, tengo noticias. El contrato está aprobado. 60 frascos mensuales para comenzar, con opción de aumentar a 120 en 6 meses. Eso es maravilloso, Marcela. Y hay algo más. Queremos que tu historia sea parte de nuestra campaña de marketing. De colmenas muertas a empresa próspera. Mielflores, el sabor de la perseverancia». Adriana cerró los ojos, sintiendo la emoción amenazar con desbordarse. Sería un honor. Cuando colgó, caminó afuera hacia las colmenas. La luna llena iluminaba el colmenar, haciendo brillar las cajas de colores. Pensó en el día que llegó por primera vez, llorando entre ruinas, en las palabras crueles de sus hermanos, en el desafío imposible que su padre le había dejado, y miró lo que había construido. No solo colmenas y miel, sino un negocio real. No solo ingresos, sino un propósito. No solo supervivencia, sino vida abundante. Sus hermanos no eran sus enemigos ahora. Eran estudiantes, aprendiendo las lecciones que ella había dominado con lágrimas y sudor. La venganza hubiera sido dulce por un momento. Pero esto era mejor. Esto era dignidad. Esto era crecimiento. Esto era el verdadero triunfo. Adriana sonrió a las estrellas y a las abejas que zumbaban en la noche. El confronto había terminado. Ahora venía la cosecha final. 5 años habían pasado desde aquel día en la oficina del notario. 5 años que habían transformado no solo un colmenar abandonado, sino la vida de docenas de personas en el valle. Adriana se despertó con el canto del gallo de doña Marta,
su vecina más cercana, cuya pequeña granja ahora prosperaba gracias a la polinización de las abejas. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, cuando ella ya estaba vestida y lista para su recorrido matutino. Pero ahora el recorrido era muy diferente. Salió de su casa, ya no la cabaña destartalada de adobe, sino una construcción sólida de 2 pisos con amplias ventanas que daban al valle. La planta baja albergaba una oficina moderna, un laboratorio equipado para procesar productos apícolas y un salón de capacitación con capacidad para 20 personas. Las paredes estaban decoradas con fotografías del antes y después del colmenar, un testimonio visual de la transformación. El colmenar se había expandido hasta cubrir las 5 hectáreas originales y 10 más que Adriana había arrendado del terreno vecino. 62 colmenas activas se distribuían en grupos estratégicos, cada una pintada con los colores brillantes que las abejas reconocían como hogar: azul, amarillo, rojo, verde, naranja. El zumbido constante era como una sinfonía natural que nunca cesaba. Pero lo más impresionante era lo que se veía más allá del colmenar original. En la ladera norte, Roberto había establecido su propio apiario, 30 colmenas que él mismo había construido y poblado, siguiendo las técnicas que Adriana le enseñó durante 2 años de aprendizaje humilde. Su miel se vendía bajo la marca Miel Hermanos Flores, un tributo tardío a la familia que casi destruye por orgullo. En la ladera sur, Fernando tenía 25 colmenas y había diversificado hacia la producción de jalea real, un producto de alto valor que requería técnica especializada y paciencia infinita. Su esposa, Lucía, una maestra jubilada que había encontrado nueva pasión en el negocio, manejaba la comercialización con eficiencia profesional. Juntos habían construido un negocio que generaba más ingresos que el taller mecánico jamás produjo. Y dispersas por todo el valle, como estrellas en un firmamento verde, otras 16 mujeres de la cooperativa habían establecido sus propios apiarios. Socorro, la señora mayor que visitó a Adriana años atrás con dudas y esperanzas, tenía ahora 22 colmenas y había enseñado el oficio a sus 3 hijas y 2 nietas. Lo que comenzó como desesperación se había convertido en legado familiar. El valle entero zumbaba con vida. Las flores silvestres habían proliferado gracias a la polinización intensiva. Los cultivos de los agricultores producían más que nunca. El ecosistema completo había sido revitalizado por la presencia de miles de abejas trabajadoras. Adriana caminó por el sendero principal de su colmenar, saludando a sus 4 empleados permanentes que ya comenzaban las tareas del día bajo el sol naciente. Marina, una joven de 23 años del pueblo que había estudiado química gracias a una beca que Adriana ayudó a gestionar, manejaba el laboratorio de procesamiento. Había desarrollado una línea completa de productos: cremas de miel con propóleo, jabones artesanales que se vendían en tiendas naturistas de la capital, bálsamos labiales que eran particularmente populares, y recientemente había perfeccionado una fórmula de ungüento para quemaduras que los médicos locales comenzaban a recomendar. Esteban y su hermano Carlos, ambos en sus 30, robustos y callados como su padre, se encargaban del manejo diario de las colmenas. Eran hijos de don Heraclio, quien había fallecido 2 años atrás en paz, dejando a Adriana su sabiduría, sus herramientas antiguas y sus bendiciones. El día de su funeral, todo el valle asistió para despedir al hombre que había sido mentor de una generación de apicultores. Y Sofía, una madre soltera de 35 años que había escapado de un matrimonio abusivo, coordinaba la logística y las ventas. Adriana la había encontrado trabajando como cajera en el supermercado, consumida por deudas y desesperanza. Ahora ganaba el triple. Había comprado su propia casa y sus 2 hijos estudiaban en buenas escuelas. Gracias a su trabajo meticuloso, Miel Flores tenía ahora presencia en 43 puntos de venta en 5 estados, con planes de expansión a 10 estados más. «Buenos días, jefa», saludó Sofía desde la oficina, donde ya revisaba los pedidos del día en la computadora nueva que habían comprado el mes anterior.
Las paredes estaban cubiertas de mapas con alfileres marcando cada punto de venta, gráficas de crecimiento y fotografías de clientes satisfechos. Buenos días. ¿Cómo van los números? El pedido de vida natural aumentó nuevamente. Quieren 180 frascos mensuales ahora en lugar de 120. Y tenemos una solicitud nueva de una cadena hotelera de la capital. Quieren miel en presentaciones individuales para sus desayunos buffet en 15 hoteles. Adriana sonrió, aunque sintió también el peso de la responsabilidad. Cada nuevo cliente era una validación del trabajo, pero también un desafío logístico. La producción tenía que crecer sin comprometer la calidad que había hecho famosa a Miel Flores. Programa una reunión con la cooperativa para el viernes, dijo pensativamente. Podemos distribuir parte de ese pedido hotelero entre las otras productoras. Así todas crecemos juntas y mantenemos la calidad consistente. Ese había sido el secreto del éxito sostenible de Adriana. No acaparar el mercado, sino compartir las oportunidades. La cooperativa de mujeres apicultoras del Valle funcionaba como una red solidaria, donde todas se apoyaban mutuamente, compartían conocimientos sin reservas, distribuían pedidos grandes equitativamente y negociaban precios justos que beneficiaban a todas. Adriana había establecido estándares de calidad estrictos que todas debían cumplir, pero también proporcionaba la capacitación necesaria para alcanzarlos. Juntas habían logrado lo que ninguna hubiera podido sola: posicionar la miel del Valle como producto premium en el mercado regional, con reconocimiento creciente a nivel nacional. A media mañana, mientras Adriana supervisaba la extracción de miel de los panales recién cosechados, un automóvil subió por el camino de tierra. Reconoció el vehículo inmediatamente. Era Patricia, quien ahora dirigía un programa estatal de emprendimiento rural y visitaba el colmenar una vez al mes para documentar el progreso y compartir mejores prácticas con otros proyectos. Pero esta vez no venía sola. Del auto bajaron Patricia y 3 personas más. Una mujer joven con cámara profesional colgada al cuello, un hombre de mediana edad con equipo de grabación de video, y otro más joven con un micrófono de boom y audífonos profesionales. Adriana, saludó Patricia con una sonrisa enorme que iluminaba su rostro. Te presento al equipo de Canal 11. Están haciendo un documental de 6 capítulos sobre emprendimiento femenino en zonas rurales de México. Y adivina quién es su caso de estudio principal para el episodio piloto. Adriana sintió que las mejillas se le enrojecían. Nunca se había acostumbrado completamente a la atención pública. Prefería el trabajo silencioso con sus abejas. Patricia, no dijiste nada en tu última llamada. Porque querías que fuera sorpresa, interrumpió Patricia con complicidad. Ya está todo coordinado con los permisos necesarios. Solo necesitamos que seas tú misma y nos cuentes tu historia con honestidad. El país necesita escuchar historias como la tuya. Durante las siguientes 5 horas, bajo un sol que calentaba pero no agobiaba gracias a la brisa constante de las colinas, Adriana guió a los camarógrafos por el colmenar. Explicó con detalle cómo había comenzado con 5 colmenas rotas y abejas muertas hace 5 años. Mostró el cuarto donde su padre había almacenado aquella miel preciosa que le dio su primer capital, los frascos ahora vacíos, pero conservados como reliquias de un tiempo que marcó su destino. Presentó a cada uno de sus empleados, y cada uno contó su propia historia de transformación. Marina habló de cómo la ciencia aplicada podía cambiar vidas rurales. Carlos y Esteban explicaron las técnicas tradicionales combinadas con conocimiento moderno. Sofía, con lágrimas en los ojos, compartió cómo este trabajo le había dado no solo ingresos, sino dignidad y esperanza después de años de abuso. La periodista, una mujer llamada Daniela con ojos inteligentes y libreta llena de notas, hacía preguntas perspicaces que iban más allá de lo superficial. ¿Cuál fue el momento más difícil de estos 5 años? Adriana pensó cuidadosamente, reviviendo momentos dolorosos que había archivado en su memoria. La primera noche sola en la cabaña destrozada. No tenía dinero, no tenía comida suficiente, no tenía experiencia en apicultura, no tenía esperanza. Solo tenía dolor profundo y la certeza envenenada de que mis hermanos tenían razón
que yo era inútil, y este lugar era mi tumba. ¿Y qué cambió específicamente? Hubo un momento de revelación. Encontré los frascos de miel que mi padre había guardado. 342 frascos de diferentes años y flores. Cuando probé esa miel, entendí algo fundamental. Mi padre no me había dejado un fracaso o una burla cruel. Me había dejado un desafío gigantesco y las herramientas para superarlo. Solo tenía que tener fe suficiente para intentarlo. ¿Fe en Dios? Fe en mí misma, respondió Adriana con convicción serena. Y en las abejas. Ellas me enseñaron la lección más importante, que no importa cuán muerta parezca una situación, cuán imposible luzca un desafío, la vida siempre encuentra el camino de regreso si alguien cree lo suficiente y trabaja lo necesario. Daniela sonrió, escribiendo rápidamente. Eso es profundamente hermoso y filosófico. Para la tarde, filmaron a Adriana cosechando miel junto con Marina. Los marcos llenos de panales operculados brillaban bajo la luz filtrada del laboratorio. Cada celda hexagonal, una pequeña obra maestra de arquitectura natural. La miel fluía como oro líquido espeso hacia los recipientes de acero inoxidable, su aroma llenando el espacio con promesas de dulzura. Cada gota que ven aquí representa aproximadamente 800 flores visitadas y 40.000 kilómetros volados por las abejas, explicó Adriana a la cámara con reverencia. Una abeja produce en toda su vida apenas un 1/12 de cucharadita de miel. Mi trabajo no es explotar su esfuerzo, sino facilitarles la vida, protegerlas de amenazas y honrar su trabajo con un producto de la más alta calidad posible. Después filmaron una sesión de capacitación del programa regular que Adriana conducía. 8 mujeres nuevas habían llegado desde pueblos vecinos, algunas viajando hasta 3 horas, para aprender apicultura básica. Sus edades variaban desde 23 hasta 60 años. Todas compartían la misma mirada que Adriana reconocía, una mezcla de esperanza frágil y determinación creciente. Adriana les enseñaba pacientemente cómo acercarse a una colmena sin provocar defensividad en las abejas, cómo usar el ahumador para calmarlas simulando un incendio forestal, que las hace concentrarse en comer miel en lugar de defender, cómo leer el comportamiento colectivo que indica salud o problemas en la colonia. ¿Por qué comparte su conocimiento tan libremente con potenciales competidoras?, preguntó Daniela con genuina curiosidad. Muchos empresarios guardan celosamente sus secretos comerciales, porque no son competidoras en el sentido tradicional, respondió Adriana con convicción apasionada. Son colegas, hermanas en este oficio. El mercado de productos apícolas de calidad es suficientemente grande para todas nosotras. Y juntas, organizadas en cooperativa, somos infinitamente más fuertes que separadas compitiendo. Podemos negociar mejores precios, compartir costos de transporte, cubrirnos mutuamente cuando alguien tiene problemas de producción y elevar los estándares de toda la región. Una de las estudiantes, una joven tímida y delgada llamada Valeria con manos marcadas por trabajo duro, levantó la mano temblorosamente. Señora Adriana, yo también heredé un terreno que nadie en mi familia quería. Está lleno de piedras enormes y tierra árida que no sirve para cultivos tradicionales. Mi esposo dice que es inútil. ¿Cree usted que podría funcionar para criar abejas? Adriana sonrió con calidez, viendo su propio pasado reflejado en esos ojos dudosos. Las abejas no necesitan tierra fértil para agricultura. Solo necesitan 3 cosas: flores que produzcan néctar y polen, agua limpia accesible y protección básica de vientos extremos. Si tu terreno tiene eso, o si puedes crear esas condiciones plantando flores silvestres y cavando un pequeño estanque, entonces sí, absolutamente sí. De hecho, terrenos inútiles como el tuyo suelen ser perfectos porque están lejos de pesticidas agrícolas. Los ojos de Valeria se iluminaron con esperanza, la misma chispa que transforma vidas. ¿De verdad? De verdad. Y yo te ayudaré personalmente a empezar. Esa es mi promesa para todas ustedes. Cuando la filmación finalmente terminó con las últimas luces del atardecer pintando el cielo de naranjas y púrpuras,
Patricia abrazó a Adriana con fuerza. Estás cambiando vidas profundamente. ¿Lo sabes? No solo enseñas apicultura, enseñas que el fracaso puede ser el comienzo del éxito más grande. Solo les estoy mostrando lo que es posible cuando no te rindes, respondió Adriana con humildad genuina. Ellas hacen el trabajo verdaderamente duro de creer y persistir, como tú lo hiciste sin ningún mapa que seguir. Esa noche, Adriana cenó en su casa con Roberto y Fernando. Se había convertido en una tradición sagrada mensual desde que la relación familiar se había reconstruido lenta y dolorosamente sobre cimientos de respeto mutuo, en lugar de sangre compartida. Roberto llegó con una botella de vino tinto de buena calidad. Para celebrar logros, dijo con una sonrisa que ya no tenía rastros de su antigua arrogancia. Finalmente terminé de pagar todas las malditas deudas del banco. Mi apiario es completamente mío, sin hipotecas, sin cadenas. Fernando levantó su copa con entusiasmo contagioso. Y yo conseguí un contrato importante con una empresa farmacéutica de Monterrey. Quieren toda mi producción mensual de jalea real para investigación médica sobre propiedades antibióticas naturales. Es el contrato más grande de mi vida. Brindaron juntos, los tres hermanos Flores, tan profundamente diferentes ahora de aquellas personas que se habían enfrentado con crueldad años atrás, en la oficina del notario García. «Ah, papá», dijo Adriana levantando su copa hacia el cielo oscuro más allá de la ventana, que sabía exactamente lo que hacía cuando escribió ese testamento que parecía tan injusto. «Ah, papá», repitieron sus hermanos con voces cargadas de emoción. Roberto se limpió los ojos discretamente con el dorso de su mano callosa. «Sabes, Adriana, durante años enteros odié a papá por darte el colmenar abandonado, mientras Fernando y yo recibimos las tierras buenas y productivas. Pensé que era profundamente injusto, una muestra de demencia senil o favoritismo irracional hacia la hija menor. ¿Y ahora qué piensas? Ahora entiendo con claridad dolorosa que nos dio exactamente lo que cada uno necesitábamos para crecer como personas. Fernando y yo necesitábamos fracasar estrepitosamente para aprender humildad verdadera y valor del trabajo. Tú necesitabas un desafío imposible para descubrir tu grandeza oculta, que ninguno de nosotros, ni siquiera tú misma, sabía que existía». Adriana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Él conocía a sus tres hijos infinitamente mejor que nosotros nos conocíamos a nosotros mismos. Vio potenciales que estaban dormidos. Fernando asintió pensativamente, girando su copa de vino. Y lo más increíblemente irónico es que ahora los dos ganamos significativamente más dinero con nuestros pequeños apiarios que con las enormes extensiones de tierra que heredamos originalmente. Las tierras siguen ahí. Las rentamos, generan algo, pero los apiarios son nuestro verdadero negocio apasionante y rentable, porque finalmente estamos haciendo el trabajo que nos apasiona genuinamente, dijo Roberto. No solo el trabajo que se supone debíamos hacer por tradición familiar o expectativas sociales. La conversación derivó naturalmente hacia planes futuros y sueños expandidos. Roberto quería experimentar con mieles monoflorales especializadas de plantas específicas, un nicho de mercado premium. Fernando estaba investigando profundamente sobre apiterapia, el uso medicinal de productos apícolas para tratar diversas condiciones de salud. Y Adriana compartió su proyecto más ambicioso, el que la mantenía despierta por las noches imaginando posibilidades: crear un centro formal de investigación apícola en el valle, donde estudiantes universitarios de biología, veterinaria y agronomía pudieran venir a estudiar el comportamiento de las abejas en condiciones reales y desarrollar nuevas técnicas sostenibles de producción. «Ya hablé extensamente con la Universidad Estatal», explicó con ojos brillantes. «El rector y 3 decanos visitaron el colmenar el mes pasado. Están genuinamente interesados en una colaboración académica formal. Nosotros proveeríamos las instalaciones físicas, las colmenas para estudio y el conocimiento práctico acumulado. Ellos aportarían investigadores profesionales, estudiantes entusiastas y equipo científico sofisticado que nunca podríamos costear.
Eso es absolutamente enorme, dijo Fernando con admiración sincera. Estamos hablando de poner este valle en el mapa científico nacional. Es el siguiente paso lógico en la evolución, respondió Adriana. Ya no se trata solo de mi éxito personal o el éxito de unas cuantas mujeres valientes de la cooperativa. Se trata de elevar toda la región sistemáticamente, de convertir este valle en un referente nacional e incluso internacional de apicultura sostenible y producción orgánica certificada. 3 semanas después, el documental se transmitió en horario estelar a las 9 de la noche. Adriana lo vio en su sala espaciosa, rodeada de sus 4 empleados leales y 15 mujeres de la cooperativa que habían venido especialmente para el evento. Habían traído comida para compartir, convirtiendo la proyección en celebración comunitaria. Ver su historia contada profesionalmente en pantalla nacional fue profundamente surrealista y emocionante. La cámara había capturado momentos íntimos que ella había olvidado. La emoción pura en su rostro, al enseñar a las nuevas aprendices nerviosas, la reverencia casi religiosa con que manejaba los panales rebosantes de miel, la pasión ardiente en su voz al hablar de las abejas como seres extraordinarios. Pero el momento más poderoso, el que hizo llorar a todas en la sala, fue cuando mostraron un montaje de las colmenas originales. Primero las imágenes que Adriana había tomado con su teléfono viejo aquel primer día. Cajas rotas, panales muertos, desolación absoluta. Luego las imágenes actuales, colmenas vibrantes, abejas entrando y saliendo en flujo constante, vida abundante. De 20 colmenas muertas a 62 prósperas, decía la voz en off profesional de Daniela. De 0 pesos de ingresos a 450,000 pesos anuales. De humillación pública y abandono familiar a empoderamiento personal y liderazgo comunitario. Esta es la historia real de Adriana Flores, la mujer extraordinaria, que convirtió la herencia más cruel en el regalo más dulce. El programa terminó con una toma cinematográfica de Adriana de pie frente al valle al atardecer. Las 62 colmenas visibles en la distancia como centinelas coloridos. El viento, moviendo su cabello, su postura irradiando confianza y paz. Mi padre me dejó colmenas muertas y tierra árida, decía a cámara con voz serena pero firme. Mis hermanos se rieron cruelmente de mi herencia. El pueblo entero dudó de mi cordura, pero las abejas creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Y yo aprendí la lección más valiosa de mi vida, que cuando algo parece completamente muerto, destruido más allá de toda reparación, a veces solo está esperando pacientemente a alguien con la fe suficiente, el trabajo necesario y la paciencia infinita para devolverle la vida que merece. La última toma poética era una abeja solitaria posándose delicadamente en una flor silvestre morada, sus diminutas patas traseras cargadas de polen dorado, que brillaba como polvo de estrellas bajo el sol. Cuando terminó el programa, todos en la sala aplaudieron con entusiasmo. Sofía lloraba abiertamente sin vergüenza. Marina la abrazó con fuerza. Socorro se acercó y besó la frente de Adriana como bendiciendo a una hija. Eres una inspiración viviente para todas nosotras, susurró Socorro con voz quebrada. Gracias por enseñarnos que somos más fuertes de lo que creíamos. El teléfono de Adriana no dejó de sonar durante toda la siguiente semana. Llamadas de todo el país, desde Tijuana hasta Cancún. Mujeres jóvenes y mayores que querían aprender apicultura. Organizaciones no gubernamentales que querían replicar el modelo de cooperativa. Universidades solicitando conferencias. Medios locales y nacionales que querían entrevistas detalladas. Pero la llamada que más le llegó al corazón fue de un número desconocido con prefijo de la Ciudad de México, una mañana lluviosa. ¿Adriana Flores?, preguntó una voz masculina formal y profesional. Sí, ¿quién habla, por favor? Me llamo Dr. Méndez. Soy el subsecretario de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La Secretaría está desarrollando un programa nacional ambicioso de apicultura sustentable para combatir la pérdida de abejas a nivel país. Después de ver el documental detenidamente y revisar su trabajo durante estos 5 años,
Nos gustaría invitarla formalmente a ser consultora principal del programa a nivel nacional. Adriana casi dejó caer el teléfono. Su mano temblaba. Consultora nacional, del gobierno federal. Su modelo innovador de cooperativas de mujeres apicultoras es exactamente lo que queremos replicar en 12 estados inicialmente. Necesitamos su experiencia práctica para diseñar la estructura de capacitación, los estándares de calidad, la organización cooperativa y el modelo de negocio sustentable. Esto incluiría un salario competitivo, viáticos para viajes y recursos para expandir su centro de capacitación actual. Era más de lo que jamás había soñado posible en sus fantasías más salvajes. No solo había transformado su propia vida desde las cenizas, ahora tendría la oportunidad de transformar la apicultura de todo México, de impactar miles de vidas rurales. Sería un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con seriedad, respondió con voz temblorosa de emoción. Un sábado por la mañana, 2 meses después del documental, Adriana organizó una celebración masiva en el Colmenar. Invitó a absolutamente todos los que habían sido parte de su historia durante estos 5 años transformadores. Las 16 mujeres de la cooperativa con sus familias, sus 4 empleados leales, sus hermanos Roberto y Fernando con sus esposas, Patricia con todo su equipo de la cooperativa estatal, Rodrigo, que había conducido 3 horas desde su restaurante, don Artemio de la tienda que ahora vendía sus productos con orgullo, incluso Marcela de Vida Natural que vino desde la capital. Más de 120 personas se reunieron entre las colmenas, bajo un cielo azul perfecto, compartiendo comida abundante, risa contagiosa, música alegre y testimonios profundamente emotivos de transformación personal. Socorro se puso de pie para hablar, su voz anciana pero firme resonando en el valle. Antes de conocer a Adriana, yo era una viuda sin futuro visible. Mi rancho heredado se caía literalmente a pedazos. Mis hijas trabajaban en la ciudad apenas sobreviviendo. Yo esperaba morir en pobreza y olvido. Ahora tengo 22 colmenas productivas. Gano más dinero mensualmente que mi difunto esposo jamás ganó en un año completo. Y he enseñado este oficio hermoso a mis 3 hijas y 2 nietas. 5 generaciones de mujeres ahora tienen un futuro. Adriana no solo compartió conocimiento técnico, compartió esperanza viva y nos enseñó que el valor de una mujer no lo determina ningún hombre. Una por una, las mujeres contaron historias similares de transformación milagrosa, familias enteras sacadas de la pobreza generacional, dignidad recuperada después de años de abuso, independencia económica alcanzada contra todas las probabilidades, sueños realizados que parecían imposibles. Cuando finalmente le tocó hablar, Adriana se paró frente al grupo con el corazón lleno hasta reventar de gratitud. Hace 5 años exactamente. Comenzó con voz que comenzaba temblorosa pero se fue fortaleciendo. Llegué a este lugar llorando inconsolablemente como una niña perdida. Mis hermanos me habían humillado públicamente en la oficina del notario. Mi padre me había dejado lo que todos consideraban basura cruel. Colmenas muertas, tierra árida, un futuro imposible. No tenía dinero para comer, no tenía conocimiento sobre abejas, no tenía esperanza de ningún tipo. Miró las caras atentas brillando bajo el sol, viendo reflejadas en ellas las mismas emociones complejas que había sentido. Pero descubrí algo en este lugar abandonado que cambió absolutamente todo. Descubrí que el verdadero valor de las cosas no está en lo que recibes de otros, sino en lo que haces tú misma con ello. Mi padre no me dejó colmenas muertas como castigo. Me dejó la oportunidad preciosa de demostrar de qué material estaba hecha mi alma. Se volvió hacia sus hermanos, que estaban de pie al fondo con expresiones de orgullo genuino. «Y ustedes 2», dijo mirándolos directamente con perdón completo, «me dieron el mejor regalo sin saberlo. Me dieron el regalo de la duda, la burla, el desprecio público, porque cada vez que quise rendirme durante estos 5 años duros, recordaba sus palabras crueles y eso me daba combustible para seguir. No para probarles algo a ustedes específicamente,
sino para probarme algo fundamental a mí misma, que yo valía más de lo que cualquiera, incluyéndome yo, había creído posible. Roberto y Fernando sonrieron con los ojos visiblemente húmedos, asintiendo con respeto. Así que hoy no celebramos solo 5 años de Miel Flores como empresa. Celebramos 5 años de transformación humana profunda, de colmenas muertas a imperios vivos, de mujeres olvidadas por la sociedad, a empresarias exitosas y respetadas, de desesperación absoluta a esperanza contagiosa que se expande como ondas en un lago. Levantó alto un frasco de su miel, el líquido dorado brillando bajo el sol como oro fundido. Esta miel humilde representa algo infinitamente más grande que dulzura. Representa el trabajo invisible de miles de abejas, cada una haciendo su parte pequeña pero crucial. Representa paciencia profunda, porque las abejas no pueden apurarse sin destruir la calidad. Representa colaboración perfecta, porque ninguna abeja sobrevive jamás sola. Y representa fe inquebrantable, porque plantar una flor hoy significa miel mañana, pero debes creer sin ver. Todos levantaron sus propios frascos de miel hacia el cielo. Por las abejas sabias, dijo Adriana con voz que resonaba, que nos enseñan pacientemente que lo pequeño puede ser infinitamente poderoso, que lo muerto puede revivir gloriosamente, y que juntas, unidas en propósito común, podemos crear dulzura permanente del trabajo más duro. ¡Por las abejas!, gritaron todos al unísono, sus voces mezclándose con el zumbido constante de miles de trabajadoras. Esa noche, cuando todos finalmente se habían ido dejando ecos de risa, Adriana caminó sola entre sus colmenas bajo un cielo estrellado espectacular. El zumbido nocturno era su canción de cuna favorita, su sinfonía personal. Cada colmena vibraba imperceptiblemente con vida, con propósito definido, con futuro prometedor. Se detuvo frente a la colmena azul, la primera que se había poblado milagrosamente 5 años atrás. Puso su mano cálida sobre la madera suave. «Gracias infinitas», susurró a la noche. No sabía exactamente si hablaba con las abejas, con su padre muerto, con el universo indiferente o consigo misma transformada. Tal vez con todos simultáneamente. Sacó de su bolsillo la carta arrugada que su padre le había dejado. La había leído literalmente cientos de veces durante estos 5 años, pero nunca dejaba de encontrar nuevo significado oculto entre las líneas. Te dejo el colmenar porque solo tú tienes la paciencia infinita que se necesita. Las abejas vuelven si alguien cree verdaderamente en ellas. Miró alrededor lentamente, viendo el valle entero transformado por pequeñas abejas incansables y grandes sueños humanos. Su padre tenía razón profunda. Las abejas habían vuelto triunfantes, y con ellas, Adriana Flores había encontrado no solo un negocio rentable, sino su verdadero propósito existencial: demostrar que absolutamente nada está realmente muerto, mientras alguien tenga la paciencia necesaria, la fe suficiente y la determinación inquebrantable para devolverle la vida. El viento sopló suavemente, llevando el aroma embriagador de flores nocturnas y miel recién producida. En la distancia, un búho ululaba misteriosamente. Las estrellas brillaban como promesas eternas en el cielo infinito, y Adriana sonrió con paz completa, sabiendo que su historia continuaría inspirando a otras mujeres desesperadas, otras soñadoras abandonadas, otras que recibieran herencias muertas y tuvieran el coraje de transformarlas en legados vivos que trascienden generaciones. Porque al final, eso es lo que había aprendido de las abejas sabias durante 5 años de trabajo, que la verdadera riqueza nunca se mide en lo que heredas pasivamente, sino en lo que construyes activamente con tus propias manos, y que a veces, las mejores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de maldiciones aparentes, esperando pacientemente a alguien lo suficientemente valiente para ver más allá de la muerte superficial y visualizar la vida abundante que puede florecer. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. ¿Fue cuando Adriana vio el primer enjambre llegar milagrosamente? ¿O cuando enfrentó a sus hermanos con dignidad sin venganza?
O tal vez cuando se convirtió en consultora nacional del gobierno. Comparte tu momento favorito en los comentarios y recuerda, como Adriana y sus abejas incansables, tú también puedes transformar cualquier situación aparentemente muerta en algo dulce, próspero y significativo. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.